Pues mire, yo creo que no hay ninguna información más allá de lo que ha dicho hoy Patxi López. He estado revisando y el año pasado, en 2024, varias fiestas de comunidades autónomas, incluyendo la Diada, coincidieron con pleno y se produjeron esos plenos con toda la normalidad. No sé si el Partido Socialista se refiere única y exclusivamente a la fiesta del 11 de septiembre, si se refiere a una norma para todas las fiestas autonómicas. No sé si lo hacen porque no quieren un pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno. No sé si lo hacen porque, como están paralizados, no les importa no tener un pleno el jueves porque no van a traer aquí material legislativo. No nos han dado más explicaciones que no quieren que haya pleno el 11 de septiembre. Le vuelvo a repetir, el año pasado, en 2024, entre otras la fiesta de mi comunidad, 23 de abril, en 2024 hubo pleno y no se suspendió. El 11 de septiembre también había pleno y no se suspendió y, por lo tanto, pues esperaremos a tomar una decisión cuando el Partido Socialista explique exactamente qué consiste esto que ha anunciado hoy, que no se ha producido en 47 años, porque en 47 años nunca se ha suspendido un pleno porque hubiera una fiesta de una comunidad autónoma. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué más nos dice el señor Patxi López. Esther Muñoz ha comparecido de urgencia para destapar la última maniobra desesperada del gobierno de Pedro Sánchez, suspender el pleno del 11 de septiembre, justo el mismo día en que Begoña Gómez, su mujer, debe declarar ante un juez. Nunca antes, en 47 años de democracia, se había suspendido un pleno por coincidir con una fiesta autonómica. El año pasado, en 2024, hubo sesiones en plena Diada y en otras festividades regionales sin ningún problema. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué este intento repentino de alterar la normalidad parlamentaria? La portavoz del PP denuncia que lo único que preocupa a Sánchez no es gobernar, ni la inflación, ni los incendios, ni la inmigración desbordada. Su única prioridad es protegerse a sí mismo y blindar a su familia de los casos de corrupción que los persiguen. Mientras tanto, el PSOE y sus socios bloquean comparecencias, se niegan a dar explicaciones y se dedican a insultar a quienes piden transparencia. Muñoz lo dejó claro. Estamos ante un ejecutivo que vive atrapado en su propia corrupción y que utiliza las instituciones para tapar sus vergüenzas. El pleno del 11S es solo la última prueba de hasta dónde está dispuesto Sánchez a manipular el Congreso para salvar a Begoña. Que está procesado, que se va a sentar en el banquillo, que en pocos días va a abrir probablemente el inicio del curso judicial y no parece muy ético que un fiscal general del Estado que está imputado y que va a ser procesado por revelación de secretos pues pueda abrir y hablar sobre la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿no? Somos muy conscientes y muy defensores, como no puede ser de otra manera en el Partido Popular, de la presunción de inocencia que opera en el plano penal, pero desde luego en el terreno ético y de lo político no es asumible que haya un fiscal general del Estado que esté procesado y que vaya a ser juzgado por revelación de secretos. Hemos pedido también comparecencias del ministro Marlaska, del ministro Puente por el caos ferroviario y, como todos ustedes saben, yo me he encargado de pedir la comparecencia conjunta, lo he hecho, de la ministra Agesen y de la ministra Robles por los incendios. La izquierda nos quiere llevar a un debate de marco competencial cuando no es real. Las competencias están claras, ¿no? Lo que es cierto es que en una emergencia el Estado tiene capacidades que se incorporan a los dispositivos y lo que queremos es que nos den explicaciones de cuándo y cómo se han ido incorporando esas capacidades, ¿no? Hemos visto multitud de ocasiones durante estos días de incendios cómo el Gobierno no daba las capacidades, cómo decía que por qué pedíamos más medios, que no entendía y llamando incompetentes a los presidentes autonómicos. Yo he dicho en mi intervención algo que me parece fundamental, es que un Gobierno serio ante una emergencia, cuando un presidente autonómico o un alcalde o alguien le pide medios, su respuesta tiene que ser clara. Dime dónde y cuándo te los mando. La respuesta no puede ser sois unos incompetentes. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España y nos parece una irresponsabilidad manifiesta. Tenemos todas estas peticiones de comparecencias. Es muy curioso porque ha habido portavoces dentro del Partido Socialista y de otros partidos que dicen que el Partido Popular trae aquí peticiones de comparecencias para desgastar al Gobierno. Yo no conozco, igual ustedes llevan muchos años de periodistas parlamentarios, alguna diputación permanente en el que el PSOE en la oposición no pidiese peticiones de comparecencia. No conozco ninguna. Entonces, intentan hacer ver como que lo que hace el Partido Popular está fuera de la democracia cuando el fiscalizar a los miembros del Gobierno y fiscalizar a los ministros no solo no es un ataque, sino que forma parte del juego democrático y es una de nuestras obligaciones y, por lo tanto, me sorprende. Me sorprende también que todos han dicho que ninguna de las peticiones de comparecencia que hacíamos era necesaria y dentro de la propia Diputación Permanente el Gobierno registra la petición de comparecencia propia de 2 ministros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que no era pertinente o en que sí lo era? ¿No? Es más esta demagogia y esta hipocresía del Partido Socialista. Me sorprende también porque en mi comparecencia, cuando he pedido la comparecencia de las ministras responsables que tienen capacidades del Estado para incorporarse a los medios operativos en los incendios,
El Gobierno me ha dicho que es que estas ministras no tienen competencias. Y, sin embargo, en el año 2012, me parece, estando en la oposición, el Partido Socialista pedía en una diputación permanente la comparecencia de las ministras de Medio Ambiente para explicar los incendios. Entonces, cuando el PSOE gobierna, no son competentes. Cuando el PP gobierna, sí somos competentes. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro, es que esto de que el Gobierno no le afecta nada, no le afecta su corrupción, no le afectan los incendios, no le afectan las emergencias, no le afecta la inmigración, no le afecta nada, no son competentes para nada. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿para qué gobiernan? Claro, es que ya llega uno a un punto en el que dice, pero entonces, ¿para qué están ustedes? Para mantenerse en el poder. Lo cual me lleva a que las primeras emergencias y urgencias que ha tenido el Consejo de Ministros, y que lo han ido anunciando, son más cesiones a los socios, no son los problemas reales de la gente. No han ido destinadas a la vivienda, no han ido destinadas a la inflación, no han ido destinadas a cómo se suben los precios, a la deuda, no. Es la quita de deuda independentista que le exigen los socios y que en el reparto de inmigrantes menores no acompañados, País Vasco y Cataluña no acojan. Esas son las prioridades y las urgencias del Gobierno, contentar a sus socios. Y ayer veíamos una reunión entre dos grandes amigos sin pinganillos, que eran el representante de Bildu y el representante de Esquerra Republicana. No sé en qué idioma hablarían, porque pinganillos no tenían. Lo que nos exigen aquí, ellos no se lo exigen a sí mismos, ¿no? Y hablaban de cómo subir el precio a mantener a este Gobierno. Claro, es sin duda descorazonador, ¿no?, para cualquier español ver que la mano de nuestro Gobierno, que la mano de la gobernabilidad de España está en manos de gente que lo único que piensa es en cómo subir el precio, porque cuanta más corrupción sale del Gobierno y cuanto más bloqueado está, más le pueden subir el precio a sacar, ¿no? Esto me lleva también a la dificultad que tiene el Gobierno para gobernar y para gestionar. No tienen presupuestos generales del Estado, no están hablando de los presupuestos generales del Estado, dicen que sí, que lo van a traer, igual que el año pasado, igual que el anterior. Aquí nadie trae el proyecto, no se aprueba absolutamente nada y, por lo tanto, nos parece lamentable, ¿no? Es en lo que está el Gobierno. No les gusta que les preguntemos, no les gusta que les fiscalicemos. Si la justicia les investiga, la atacan. Si los periodistas hacen ustedes su trabajo, también les atacan. Es inconcebible. Y esta es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y por eso el Partido Popular sigue fiscalizando al Gobierno y va a seguir haciéndolo, mal que les pese y mal que les guste, pero es nuestra obligación constitucional fiscalizar a los miembros del Gobierno. Y sin más, me quedo a su disposición por si tienen preguntas. Sí, buenas tardes, Maite Loureiro, de Es Radio. Me gustaría preguntarle si, la percepción en este inicio de curso político que ha tenido con los grupos, si cree que puede augurar la posibilidad de que se aprueben efectivamente esos presupuestos generales del Estado que usted ha dicho que están ausentes. Y, en segundo lugar, el Consejo de Ministros acaba de anunciar ese plan anticorrupción que prometió Pedro Sánchez, asegurando que lo va a poner en marcha a través de una comisión que presidirá la otra ministra, en este caso Montero. No sé qué opina al respecto. Gracias. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, depende de los socios aprobar los presupuestos y vamos a ver cuáles son las cesiones que piden. El precio sigue en aumento, cuanta más corrupción sale de Pedro Sánchez, de su partido, de su familia, las cesiones aumentan y lo que vemos es que habitualmente el Gobierno cede con todo aquello que sea necesario para permanecer en el Gobierno. No para gobernar, simplemente para permanecer, porque gobernar, de hecho, no gobiernan. Y con respecto a esta comisión interministerial, otra más que anuncia el Gobierno de Pedro Sánchez en su plan contra la corrupción, mire, lo dijimos cuando lo anunció y lo vuelvo a repetir. El Gobierno de la corrupción, el Gobierno que ha tenido ministros que contrataban prostitutas, el Gobierno que amañaba contratos, el Gobierno que está de corrupción por arriba y por abajo, que tiene un secretario general, un secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno, que hoy duerme en prisión, no puede liderar ningún plan contra la corrupción. No hay ningún plan de corrupción que pueda traer aquí Sánchez que sea creíble, porque la corrupción está en su casa, la corrupción está en su partido y la corrupción está en su Gobierno. Y, por lo tanto, el único plan anticorrupción que piden y quieren los españoles es una convocatoria electoral. Y, por lo tanto, que además se ponga a liderar esa comisión interministerial la ministra que ha sido consejera del mayor gobierno corrupto de una comunidad autónoma que es Andalucía y que ha formado parte de un gobierno en el que se ha contratado prostitutas y que se han amañado contratos, cuyo número 3 del ministerio ha tenido que dimitir cuando se veía que estaban amañando cosas en el Tribunal Económico Administrativo, pues hombre, si no fuera tan grave parecería un chiste y una burla. Es que a mí me parece que Sánchez se está burlando de los españoles poniendo a María Jesús Montero al frente de esa comisión, sinceramente. En cualquier caso, le digo, no hay plan anticorrupción posible que el gobierno más corrupto de la historia de la democracia pueda hacer. Y, por lo tanto, lo que tienen que hacer es irse y convocar elecciones.
Buenas tardes, Verónica Muñoz de Radio Nacional. Le quería preguntar, portavoz, ¿qué le ha parecido esas declaraciones de Patxi López, que tilda de ocurrencias esas medidas que plantea Feijóo con respecto a la prevención de incendios? ¿Qué le parece esa valoración del PSOE? Y también, ¿qué sensación se lleva de los socios? ¿Cómo ha ido esta sesión de la Diputación Permanente con respecto a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez? ¿Qué cree que va a ocurrir? Gracias. Bueno, pues con respecto a Patxi López, probablemente ni se lo haya leído, ¿no? O sea, la mejor muestra de sus declaraciones es que probablemente ni se haya leído el plan. Eso es habitual en Patxi López, ¿no? Yo lo que creo es que si el Gobierno quiere acertar, lo que tiene que hacer es copiar las ideas del Partido Popular. De hecho, solo aciertan cuando nos copian, ¿no? Y por lo tanto, es duro criticar al que hace propuestas, ¿no? El Gobierno nos ataca igual por hacer propuestas que por no hacerlas, ¿no? Yo creo que por lo menos hay que mostrar respeto. Oye, yo te he hecho un plan, al menos léetelo y estudiatelo antes de salir a criticarlo, ¿no? Entonces, nos critican igual si hacemos que si no hacemos. Si vamos a los incendios, porque vamos. Si no vamos, porque no vamos. Si presentamos un plan, porque no vale. Si no lo presentamos, porque es que no somos propositivos. Hombre, que se aclaren, ¿no? Porque esto de atacar con todo lo que hacemos, yo creo que no es nada creíble. Y con respecto a si va a salir alguna petición de comparecencia, pues mire, en la pasada legislatura, o sea, en la pasada periodo de sesiones, en la Diputación Permanente, es curioso porque hubo grupos parlamentarios que tendrían mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaron peticiones de comparecencias, pero la mayoría de la Diputación Permanente no se corresponde con la mayoría de la Cámara. Por ponerles un ejemplo, imagínense que hoy salen varias peticiones de comparecencia aprobadas por Vox, por Junts y, desde luego, por el Partido Popular. En la Cámara significarían 176 escaños, 177 creo, uno más que, o dos más que la mayoría absoluta. Aquí no saldría aprobado. Llevamos mucho tiempo diciendo que la mayoría de la Diputación Permanente no representa a la mayoría de la Cámara y hoy probablemente lo volvamos a ver. Que los socios no quieran que comparezca Pedro Sánchez porque no quieren que hable de corrupción es comprensible, porque les hemos visto, están instalados en mirar a ver cómo sacan más cesiones y cuanto más corrupto y más corrupción salga del Gobierno de Sánchez, más pueden pedir. Por lo tanto, son ahora mismo los que sujetan la corrupción del Gobierno y están en eso, ¿no? Sí, Ángel Carrera, Antena 3. No sé si le consta la petición que va a hacer el Grupo Socialista de que el próximo 11 de septiembre no haya pleno. ¿Cómo lo valoraría? Pues mire, yo creo que no hay ninguna información más allá de lo que ha dicho hoy Patxi López. He estado revisando y el año pasado, en 2024, varias fiestas de comunidades autónomas, incluyendo la Diada, coincidieron con pleno y se produjeron esos plenos con toda la normalidad. No sé si el Partido Socialista se refiere única y exclusivamente a la fiesta del 11 de septiembre, si se refiere a una norma para todas las fiestas autonómicas. No sé si lo hacen porque no quieren un pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno. No sé si lo hacen porque, como están paralizados, no les importa no tener un pleno el jueves porque no van a traer aquí material legislativo. No nos han dado más explicaciones que no quieren que haya pleno el 11 de septiembre. Le vuelvo a repetir, el año pasado, en 2024, entre otras, la fiesta de mi comunidad, 23 de abril, en 2024 hubo pleno y no se suspendió. El 11 de septiembre también había pleno y no se suspendió. Y, por lo tanto, pues esperaremos a tomar una decisión cuando el Partido Socialista explique exactamente qué consiste esto que ha anunciado hoy, que no se ha producido en 47 años. Porque en 47 años nunca se ha suspendido un pleno porque hubiera una fiesta de una comunidad autónoma. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué más nos dice el señor Patxi López. La intervención de Esther Muñoz desmonta una vez más la farsa del Gobierno. Lo que debería ser un curso político centrado en presupuestos, soluciones económicas y gestión de emergencias, ha empezado marcado por maniobras oscuras, cortinas de humo y un calendario diseñado a la medida de las necesidades judiciales de Begoña Gómez. La pregunta es clara: ¿a quién sirve Sánchez, a España o a su familia imputada? Muñoz recordó que mientras el Gobierno desprecia las comparecencias sobre incendios, sobre inmigración o sobre el caos ferroviario, si tiene tiempo para planear cómo tapar la declaración de la esposa del presidente. Un hecho insólito en democracia. Nunca antes se había suspendido un pleno por una festividad autonómica, y hacerlo justo ahora solo confirma lo que todos sospechan: Sánchez usa el Congreso como su cortijo particular. La portavoz popular también fue tajante al denunciar la hipocresía socialista. Cuando gobernaba el PP, el PSOE pedía comparecencias por incendios o emergencias. Hoy, con Sánchez, todos son excusas. Para nada son competentes, dicen los ministros. Pero si son competentes, curiosamente, para repartirse cargos, entregar cesiones a separatistas y blindar la impunidad de su líder. La jugada es clara: cuanto más acorralado está Sánchez por la corrupción, más caro le sale al pueblo español el precio de mantenerlo en Moncloa. Más concesiones a ERC y Bildu, más privilegios al separatismo,
más ataques a la justicia y más desprecio a los ciudadanos. La conclusión de Muñoz es demoledora: ningún plan anticorrupción encabezado por Sánchez puede ser creíble, porque la corrupción está en su casa, en su partido y en su gobierno. Poner a María Jesús Montero, ex consejera del gobierno más corrupto de Andalucía, al frente de la Comisión Anticorrupción es una burla al pueblo español. Por eso, lo único que cabe exigir es lo que Muñoz repitió con firmeza: elecciones ya. Porque la democracia no puede seguir secuestrada por un presidente que manipula el calendario parlamentario para salvar a su mujer y tapar la podredumbre que rodea a su gobierno.